Uno, dos. Dios me les bendiga, amada iglesia del Señor. Amén. Así suave. Dios me les bendiga. Gloria al Señor. Hemos venido a alabar y a glorificar su santo y poderoso nombre. Amén. Gloria al Señor. Qué precioso verles, mis hermanos. Algunos que ya días que no los veía, no es porque ustedes no venían, sino que yo no había estado. No piensen mal. Pero Dios es bueno, que nos permite pues tener un lugar donde congregarnos y donde podamos vernos, ¿no? El amor fraternal se cultiva con esa presencia, ¿no? Que nosotros nos unimos. Y ya cuando alguien falta, pues a veces estamos ahí, esperamos y esperamos, decimos, lo voy a ver el próximo domingo, lo voy a ver en semana. Y hasta que ya al final decimos, no, ¿qué pasó ahí? Pues ya no viene. Pero es bueno reunirnos para alabar y glorificar el nombre de Dios. Vamos rápido a la palabra del Señor. Abra su Biblia en el libro de Juan. En el libro de Juan, si en su Biblia está San Juan, pero es ahí, en el cuarto evangelio. Juan capítulo 8. Gloria al Señor. Veamos si no terminamos sin voz. Vamos a llamar a alguien para que termine. Capítulo 8. Versículo. ¿Ya tiene la porción bíblica? Ok. Vamos a leerlo del versículo 53 del capítulo 7, que está ahí junto con la porción del versículo 1 al 11. ¿Ok? Así es que partimos del versículo 53 del capítulo 7, que es un versículo unido a la porción bíblica del capítulo 8. Extraño, ¿verdad? Bueno, los que han estudiado un poco la Biblia, recuérdense que hay unas versiones que esta porción bíblica no está. Se sorprende. En algunos manuscritos más antiguos, esta porción bíblica de la mujer adúltera no aparece. Pero en nuestra Biblia aparece. ¿Por qué aparece? Porque es importante, es historia, y que podemos aprender de esa porción bíblica. Amén. Así es que vamos a leerlo del versículo 53, porque también su posición, ahí donde lo pusieron, es importante. ¿Lo tenemos todo? Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, cada uno se fue a su casa. ¿Y Jesús a dónde se fue? Al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Tome asiento.
Y vamos a meditar en esta porción bíblica. El tema de esta predicación le hemos titulado ¿Cómo está tu conciencia? ¿Sí? No venimos con piedras hoy, ¿eh? Y si trae piedras las va a ocupar para sí mismo. Pero esta porción bíblica nos tiene que hablar a nuestras vidas, no al vecino, no al que está a su lado, no al que usted conoce, sino que tiene que verse hacia adentro. Hacia adentro. Los que venimos desde de los 70, de los 80, por ahí de los 90, los más viejitos, ¿no? A otros les da vergüenza decir lo que lo usaban, pero por ahí también lo usaban. Usaban el espejo. Andaban un espejito redondo junto con el peine. El hombre, estoy hablando del hombre, no de la mujer, pues la mujer todavía lo usa. Pero el hombre usaba su peine y su espejito redondo. Y como tenía espacio, y decía peinarse, ¿no? Acomodarse los paraditos. Hoy en este tiempo se sigue usando, pero ya no se usa el espejo. Hoy disimuladamente sacan el teléfono, ¿no? O pasan por la vitrina y ahí aprovechan para verse cómo van, si se han deformado de la salida de la casa hasta donde se encuentran. Pero qué bueno, mis hermanos, que estas costumbres o este cuidado que tenemos con el externo, lo tuviéramos también con el interno, que es importante para nuestro diario vivir, que nos examinemos internamente. Ahora, los pensamientos del hombre, sus ideas, sus buenas o malas intenciones, no las podemos reflejar así a primera vista. Pero cuando ya tenemos una conversación podemos identificar cómo la persona está internamente. Pero Dios, mis hermanos, que escudriña los corazones, Él sí nos conoce cómo estamos. Y nosotros mismos también sabemos cómo estamos. Muchas veces reflejamos tener buenas intenciones, ¿no es así? Que yo quiero ser amable, que yo quiero ser bueno, pero dentro de mí hay una lucha, mis hermanos, con lo que verdaderamente yo soy. Esto es lo que le llamamos muchas veces la doble vida que llevamos, ¿verdad? ¿Por qué le estoy tocando esto, mis hermanos? Porque es fundamental para que nosotros podamos vernos hacia adentro, podamos escudriñar quién verdaderamente somos. Hagámonos un juicio personal antes de encontrarnos delante del juicio de Dios. Hoy estamos a tiempo de poder examinarnos cómo está nuestra conciencia. ¿Cómo está reflejándose mi vida diariamente? ¿Cómo yo estoy viviendo diariamente? ¿Soy sincero conmigo mismo? ¿Soy sincero con las demás personas que me rodean? Esto es lo que Dios ponía en mi corazón, porque muchas veces, mis hermanos, guardamos secretos que ni la esposa ni el esposo, secretos que los hijos hacia los padres, secretos de los padres hacia los hijos. Y qué importante, mis hermanos, es de que nosotros podamos ser transparentes, no ocultar cosas que pueden estar dañando nuestra alma. ¿Cómo estamos viviendo en los últimos tiempos?
Esta porción bíblica nos da mucho material, mis hermanos, para que nosotros nos examinemos qué posición podríamos tener conforme a lo que la conciencia hoy nos dicte. Si tenemos una buena relación con Dios, si tenemos una buena relación con las personas. Porque cuando suceden las cosas decimos, wow, me sorprendió el hermano, me sorprendió la hermana. No pensé que tomar esa actitud o esa acción. Pero es que eso es lo que es la persona internamente. Y un día salió a la luz lo que verdaderamente era. Por eso le dije yo, esta porción bíblica no es para venir a acusar a los demás, es para que nos examinemos nosotros cómo estamos viviendo. ¿Cómo vivimos nosotros, mis hermanos? El cuidado de querer aplicar la ley cuando no la estamos cumpliendo en nosotros mismos. Este es el punto, porque somos buenos para aplicar la ley. Somos buenos para dictar. Pero yo me dicto también la ley a mí. O sea, en esta porción bíblica, le dije, es importante el versículo 53 porque dice que después de todo lo que había sucedido, cada uno se fue a su casa. Y Jesús quedó solo. Los discípulos, ¿dónde estaban? A casa. Pero él dice que se fue al monte de los olivos. ¿A qué iba Jesús al monte de los olivos? ¿Para qué? Para poder tener una buena relación con Dios, una buena comunicación. Y cuando él tiene que dictar o aplicar la ley, la aplica como debe de ser. No conforme a sus sentimientos y a sus emociones, sino conforme a la palabra de Dios. Jesús, mis hermanos, en esta porción bíblica nos enseña mucho, porque Él siendo la ley, porque Él siendo practicante de la ley, no había venido al mundo para aplicar la ley conforme la va a aplicar al final de los tiempos. Él ha venido o vino para mostrarnos su amor, su gracia, su misericordia, el perdón. Así como esta mujer necesitaba de ese amor, de esa misericordia, así también nosotros necesitamos de ese amor y de esa misericordia. Y Dios nos está dando esa oportunidad hasta ahora. Y no sé cómo tú te encuentras, pero lo que yo te puedo decir, que yo sí necesito ponerme en la posición de esta mujer. Y reconocer que día a día yo le fallo al Señor. Y necesito de esa misericordia de Dios. Aunque si Jesús en esta porción no aplica la ley para condenar a la mujer, pero sí Él está aplicando la ley para sí mismo, porque no la está abrogando, sino que la está cumpliendo. Es importante, mis hermanos, que notemos esto, que Jesús, Dios, acá aplica el perdón, aplica el amor. Y aunque un día lo vamos a ver como juez. Y ahí, mis hermanos, ya no hay vuelta hacia atrás. Y es importante, leamos estos versículos, del 3 al 5. Dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales. ¿Tú pues qué dices? ¿Por qué vinieron a Jesús los fariseos y los escribas? ¿Cuál era la intención que ellos traían? Ellos eran la ley de Israel, o sea, era el grupo religioso que tenía la responsabilidad de dictar, mis hermanos, ley sobre el pueblo. Ellos tenían esa responsabilidad, pero ¿por qué ellos no lo hacen, sino que lo traen a Jesús?
Porque ellos no aplicaron el principio, no aplicaron la ley, sino que la trajeron a Jesús. Porque siempre buscamos, mis hermanos, personas para que juzguen, para que condenen, cuando lo que tendríamos que hacer es pedir misericordia a Dios por la persona cuando está mal. Orar porque la persona se restaure, porque la persona se levante de donde ha caído, sino que vamos al teléfono, has visto fulano de tal, has visto fulano de tal, fulana de tal, esto y aquello. No es la manera, sino que debemos de ser muy sabios para tomar decisiones en la vida. Entonces la intención acá era de que ellos querían que Jesús diera un dictamen, dictara la ley sobre aquella mujer. Dice que la trajeron y poniéndola, ¿dónde la pusieron? En medio. Ay. Y en la ley nos mandó Moisés que deberían de apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Dice el 6, mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado al suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Cosa escribía? No lo vamos a discutir hoy esta mañana, pero sí vamos a ver por qué ellos trajeron esta mujer. ¿Era así el principio que ellos tenían que aplicar? ¿Era así como ellos lo dijeron? ¿Qué decía la ley de Moisés? ¿Es así como ellos le están diciendo y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres? Vean lo que dice Levítico 20:10. Levítico 20, versículo 10. A él le trajeron la mujer, ¿verdad? Pero acá dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, no uno, no una, los dos, tenían que ser indefectiblemente. Pero ¿por qué le llevaron solo a la mujer? Siendo ellos la ley no la conocían. Siendo ellos escribas y fariseos no sabían que tenían que llevar también al hombre. ¿Y dónde dejaron el hombre? Vea que es fundamental, mis hermanos, porque es que ellos lo que buscaban era una provocación. Somos tremendos, ¿verdad? Cuando estamos mal acá, porque los fariseos, los escribas estaban mal con Jesús. Había un roce tremendo entre ellos. La intención que ellos tenían era, si él no ejecutaba la ley contra la mujer, se volvía un quebrantador de la ley de Moisés. Por eso es que es importante, porque si nosotros tenemos una buena relación con Dios, Dios nos da la sabiduría, el entendimiento para poder hablar o poder accionar en el momento necesario. Pero nosotros muchas veces queremos dictar un juicio cuando antes no vamos delante de Dios si debemos o no debemos hablar. Si yo ya le pedí dirección a Dios para poder hablar de un caso, entonces tengo que hablar del caso. Pero si no, yo no tengo la autoridad. Porque las almas son de Dios, de Jesús. Él las ha comprado a precio de sangre.
Entonces, esto no es para acusar a los demás, sino para verme cómo estoy yo hacia adentro. También la intención de ellos era, mis hermanos, en ponerlo en contra de la ley romana que había prohibido ejecutar muerte. O sea, si ellos veían que Jesús dictaba contra aquella mujer el juicio, lo acusaban porque el hombre no lo habían llevado. Lo acusaban porque la ley romana decía que no debían de ejecutar una muerte, si no es que ellos lo dictaban o lo permitían. O sea, toda la mala intención que ellos llevaban, ¿dónde nace? En la mala conciencia que ellos tenían, en las malas intenciones que ellos tenían. Así es que si dictaba el juicio, él se contradecía también de lo que había dicho hasta aquí, que él era misericordioso, que él había venido a perdonar, que él era amor, sino que había venido a condenar. Vea que eran tremendos, mis hermanos. ¿Habrán cristianos así? Habremos personas que actuamos, mis hermanos, sin discernimiento de lo que estamos hablando, de lo que estamos diciendo. Debemos de tener este cuidado. Versículo 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ok, los primeros versículos dicen que la mujer ya estaba, ¿dónde estaba? En medio. Y ellos estaban, o sea que ellos estaban listos, habían llevado piedra, ¿no? Usted no ha traído piedra, ¿verdad? A bibliazos lo van a dar. De seguro, mis hermanos, ellos iban preparados con las piedras. Es que ya en sí, mis hermanos, la mujer en el Medio Oriente o en el antiguo tiempo era vista con tanta, ¿cómo se dice? Con tanto desprecio, con menos valor, ¿no? Y el haber cometido este adulterio le quitaba aún más su dignidad. Entonces ellos no tenían ningún problema para aplicársela. Nosotros ya en este tiempo parece que a esa acción no llegaríamos, pero con la acción a veces que tenemos de hablar de otra persona, estamos matando sus sentimientos, sus emociones, su pequeña fuerza que tiene para seguir adelante. Cuando oye más de nosotros que somos líderes o que tenemos una posición en la iglesia y dictar algo, la persona dice: pero no lo esperaba del pastor Nelson, no lo esperaba de la pastora Felicity, no lo esperaba de los diáconos, no lo esperaba de los líderes. Debemos de tener mucho cuidado. Primero hay que vernos hacia adentro, ir a Dios y decirle: Señor, ¿cómo debo de accionar en esta situación? ¿Qué decisiones debo de tomar? ¿Cómo debo de comportarme? ¿Qué nos dice, mis hermanos, nuestra conciencia en ciertas acciones? La conciencia tiene la facultad, mis hermanos, interior de la mente para juzgar la rectitud moral de los pensamientos, las palabras y las acciones. Hay que tener mucho cuidado, y cuando estamos hablando, examinémonos si estamos diciendo lo correcto, lo debido, lo que viene de Dios y no lo que viene de mis sentimientos y de mis emociones, que pueden estar dañados por las circunstancias que nos rodean.
Tener este cuidado, mis hermanos, para no dañar más la situación. ¿Cómo está nuestra conciencia? ¿Nos podemos hacer ese examen hacia adentro? Romanos, capítulo 2, versículo 13 al 16. Debemos razonar, mis hermanos, debemos de tener este pensamiento de que nuestras acciones deben de agradar a Dios. Amén. ¿Me está siguiendo? 2, 13 al 16, dice el apóstol Pablo a los romanos, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismo, mostrando las obras de la ley escritas, ¿a dónde? Eco cómo debe de ser nuestro comportamiento, porque la ley de Dios está escrita en nuestro corazón y nuestras acciones deben de ser siempre agradarle a Dios. Que mis acciones sean agradarle a Dios. Dice, dando testimonio, ¿quién? Su conciencia. O sea, yo no puedo, mis hermanos, llegar a mi trabajo y pasármela todo el día tratando la manera de no hacer nada y viendo a la puerta cuando viene el jefe, cuando la jefa se dio vuelta, agarro el teléfono, mando un mensaje y paso más observando a mis jefes que haciendo mi función de trabajador. Al final del día, yo hago un análisis y digo, wow, hoy no hice nada. Me la pasé todo el día para arriba y para abajo. Ahí mi conciencia me está diciendo, hoy robaste, porque no te pagan para que pases perdiendo el tiempo, te pagan para que seas fructífero. ¿O no somos eso? Da testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Yo llego a la casa y razono y digo, wow, Señor, gracias, porque hoy pude hacer todo lo que me dijeron que tenía que haber hecho. Entonces mi conciencia me da la razón. Lo mismo, mis hermanos, cuando debemos de accionar para tomar decisiones específicas en la vida. ¿Las estoy tomando conforme a la palabra de Dios? Porque, mis hermanos, lo que dice acá estos versículos, o sea, razonar para agradar a Dios y no mis deseos humanos. Porque puedo conocer la ley, pero si nadie me ve, no la cumplo. Ese es el lema de todo ser humano sin Dios. Pero no es el lema del cristiano, porque conocemos que Dios está en todo lugar y que Él me ve y que dentro de mí ha puesto de su espíritu y me hace ver hacia adentro donde yo estoy fallando.
Nunca ha cometido una falta grave delante de Dios que su corazón, su alma, su espíritu comienza a palpitar fuerte dentro de usted y lo único que le quede es doblar rodilla y decirle: Señor, perdóname, me equivoqué. Y no lo vuelvo a hacer, Señor. Este error que he cometido no lo vuelvo a hacer. Pues eso es, mis hermanos, ¿cómo está nuestra conciencia? ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Qué me dice el Espíritu Santo dentro de mí? Ay, que Dios nos ayude. Qué tremendo, ¿no? Cuando somos tomados infragantes. No crea, la mujer acá no es que estaba tan... o sea, su conciencia estaba mal, o sea, ella lo reconocía. O sea, ella no levanta una voz de defensa ahí. Y esa es la posición que nosotros debemos de tener. Pero cuando nosotros cometemos un error, mis hermanos, queremos defendernos a capa y espada, no nos quedamos callados. Pero dentro de nosotros sabemos que hemos cometido un error. ¿Usted cree que todos los que están siendo acusados en un juzgado están aceptando sus errores? Por más que ellos están conscientes que cometieron un delito, ante el juez ellos están diciendo: yo no fui. Pero dentro de sí, ¿qué le dice su conciencia? Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros no podemos negarnos y querer defendernos de algo que hemos hecho. Segunda de Corintios 1:12. Pero cuando tu conciencia, mi hermano, está limpia, cuando tú estás bien delante de Dios y te miras hacia adentro y no hay nada que te acuse, pueden hablar todo lo que quieran decir, todo lo que quieran, pero tu paz interna, tú sigues alabando y glorificando al Señor. Eso es lo lindo, mis hermanos, cuando nuestra conciencia está limpia. Dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. ¿Ah? Qué lindo, ¿no? Digan lo que digan, yo sé que delante de Dios estoy bien. Hermanos, andan hablando de usted, déjenlos que hablen. Si Dios me va a defender a mí. No, pero es que, pastor, yo estoy tranquilo que eso yo no lo he hecho. Y después viene la persona y dice: perdóneme, hermano, ¿sabe de qué? Yo he cometido un error, he hablado de usted, he dicho esto de usted, y yo sé que no es así. Perdóneme por haberme equivocado. Y uno dice: tranquilo, no se preocupe. ¿Por qué? Porque mi conciencia está en paz delante de Dios y hacia mí no hay quien me acuse. Entonces dice: el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Tener ese estilo de vida, mis hermanos, que donde quiera que tú vas, no serás avergonzado, no te vas a esconder. Eres el mismo. En la iglesia, en la casa, en el trabajo y en la calle, eres el mismo. Los hermanos que no me conocían cuando yo comencé a venir a esta iglesia, bueno, nadie me conocía. Yo llegué por ahí, me sentaba y terminaba el culto, me iba, pero eso cuando me comenzaron a involucrar en el servicio,
Y comenzaron a hablar conmigo. Digo, este hermano no lo conocíamos. Claro. Nunca habían platicado conmigo. No se habían dado cuenta lo bromisto que soy. No se habían dado cuenta cuál era la persona en sí. No es porque escondía, no, sino porque no nos habíamos relacionado. Pero ya cuando nos relacionamos, mis hermanos, debemos de decir tal y como somos, donde sea. Y así tú vas a vivir tranquilo, donde quiera que vas, no vas a esconder tu personalidad, sino que eres lo que eres. Así es que saber, mis hermanos, que delante de Dios tú no has hecho nada malo y que habrá gente que te tilde mal. Pero ahí, si tu conciencia está bien delante de Dios y te da buen testimonio a ti mismo, que hablen lo que quieran. Tú sabes que delante de Dios no has hecho nada malo. Tito 1:16. Tito 1:16. Yo determino que mi conciencia me apruebe. Yo determino que mi conciencia me apruebe. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos, ay, nos sorprende, ¿no? Cuando a veces tenemos unas acciones y decíamos, pero yo creía que era diferente. Pero yo creía que era sincero. Pero miren con lo que salió. Pero miren, acá dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Cuáles son nuestras obras? Porque nuestras obras, mis hermanos, son las que determinan quiénes somos en Dios. Esto no es de apariencia, mis hermanos, sino lo que verdaderamente somos delante de nosotros mismos y delante de Dios. Y la gente dará testimonio de lo que somos. Pero tener este cuidado, mis hermanos. Ay, el evangelio, mis hermanos, está siendo pisoteado no por el mundo. Está siendo pisoteado por nosotros, que entre comillas nos decimos cristianos y no lo vivimos. Y cuando el vecino nos confronta y nos dice, para ser como tú, mejor no voy a la iglesia. ¿Qué te dice en ese momento la conciencia? Que le gritas a tus hijos, que le gritas a tu marido, que golpeas a tu mujer, que hablas de la vecina, que... Ya no sigo. Si me examino, ok, examinémonos. Véase hacia adentro. ¿Cómo me encuentro hoy? ¿Cómo estoy hoy? ¿Cómo está mi conciencia? ¿Cómo está mi alma? ¿Cómo está ese espejo donde yo me veo? Dice Santiago. ¿Cómo estoy? Estoy limpio. Porque esos hombres, cuando Jesús les dijo, el que esté sin pecado, tire la primera piedra, ¿qué hicieron? Porque se examinaron hacia adentro y se encontraron falsos en ese momento. ¿Cómo está hoy mi conciencia? ¿Está limpia? ¿Está corrompida?
Comienzo a verme desde el lunes, el martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Qué día yo le fallé al Señor? ¿Qué día me comporté mal con mi esposa? ¿Qué día la esposa se comportó mal con el esposo, con los hijos, con el jefe, en la calle? ¿A quién le faltó el respeto? Hoy examinémonos y veámonos y digamos: Señor, que las piedras sean para mí. Aquellos hombres hubiesen dicho: mujer, acá están las piedras nuestras, nos ponemos nosotros en medio. Fuerte, ¿no? Apuntamos el dedo cuando 4 van hacia nosotros. Isaías 5:20. Hay que tener cuidado, mis hermanos, con nuestra conciencia, porque llega un momento que se cauteriza o viene reprobada. Dice Romano también en su capítulo 1. Y este es el problema cuando nos volvemos, mis hermanos, practicantes del pecado. Después se nos vuelve normal, como usted ve hoy allá afuera. O sea, allá afuera se perdió el principio que había, que la joven y el joven, para poder tener relaciones sexuales, tenían que llegar al matrimonio. Hoy no. Los padres se encargan de comprarle los anticonceptivos a los hijos cuando ya llegan 12, 13 años, y con educación sexual le llaman a la depravación sexual. Y para ellos es normal, o sea, los padres permiten que los hijos lleven a las muchachitas a dormir ahí, o que las muchachitas lleven al muchachito a dormir a su casa. Se están conociendo. ¿Cómo está su conciencia, hermano? Tremendo. Dice: ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno. Es así como está el mundo. O sea, a nosotros nos ven ya anticuados ante hay que renovarnos, hay que estar al día, modernizados. Pero dentro de ti, ¿qué te dice la conciencia delante de Dios? ¿Es correcto? A lo bueno, malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce, cuando ya la conciencia está cauterizada. Ay, hermanos, el borracho dice: ay, qué rica la cerveza. Dice, cosas amargas, ¿no? Un buen whisky, dice. Si hasta para bajarlo hay que buscar algo que comer, porque eso arde en la garganta. A eso le llaman bueno. Después sirve de payaso delante de la gente. Está mal su conciencia. No reconoce lo bueno ya. Así hay cristianos, mi hermano, que ya las cosas de Dios ya no les ve buen sentido. Mejor allá con el mundo se lleva mejor. Y se van. Y por allá andan. No es con nosotros. Esta conciencia debe de ser cuidada y debe de ser bien utilizada, mis hermanos, para que nos guíe a buenos caminos. Estos hombres tenían muy mala la conciencia. Primero quisieron acusar a la mujer, después quisieron acusar a Jesús. ¿Y cómo salieron? Acusados ellos. Ellos salieron acusados al final. Hechos 23:1. El cristiano, mis hermanos,
que vive para Dios. Donde quiera que se para, levanta su cabeza. Pablo no tenía problemas porque él era de un solo sentir en Cristo Jesús. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena... Ay, qué lindo que todos nosotros los de la Maranata, un solo coro dijéramos, ¿no? Yo, maranatense, mirando fijamente a todos los de allá afuera, digo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Persevero sin manchar mi conciencia. Ay. Ay, ay, ay. Qué tremendo eso, mi hermano. Pablo fue llevado para ser acusado, pero él sabía que no estaba mal delante de Dios, y todo lo que podrían haber pensado para él no le causaba problema. No le causaba problema. Versículo 11, siempre de 23:11, si no me equivoco. Es el versículo 11, ahí. Después de todo el discurso que él hace, dice: a la noche siguiente se levantó, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en... Cuando estás bien delante de Dios, se te van a presentar ciertas circunstancias, pero tú sabes que vives para el Señor y que tienes un plan en Dios, y tú vas adelante, nada te va a detener en ese plan de Dios. ¿Por qué? Porque tú vives para Él y no hay nadie quien te elimine de los propósitos de Dios. Ese debe de ser siempre, mis hermanos, nuestro deseo. Volvemos a la porción que teníamos. Del 8 en adelante dice: inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ay, hermanos, que podamos siempre, mis hermanos, examinarnos y vernos sin ver los errores de los demás, sino estar siempre viéndonos nosotros. Cada quien, mis hermanos, saldrá de sus problemas. Pero ellos tuvieron que irse. Ahora, si esta mujer reconoció a cada uno de los del Sanedrín, porque eran hombres reconocidos de la ley, y cuando esta mujer se los encontraba, ¿cómo ellos accionaban delante de la mujer? Imagínense, aquella mujer los veía: tú me estabas condenando aquel día, por ti estuviera muerta, por ti ya no existiera. ¿Ustedes creen que esos hombres levantaban su cabeza delante de ella? Si la veían en el mercado por ahí, porque ellos no
estaban en grado de hacer lo que ellos querían hacer. Así como se fueron ese día con su cabecita baja, así vivieron delante de aquella mujer. Y no es que la mujer no tenía, hermanos, pecado, pero es que lo que estamos viendo es que nosotros cómo estamos. ¿Cómo está nuestra conciencia? Si nuestra conciencia, mis hermanos, por un sí o por un no, no esté buena, ¿qué debemos hacer? Si hoy nos examinamos hacia adentro y nos encontramos que nuestra conciencia no está bien delante de Dios, ¿qué debemos hacer? ¿Qué le dijo Jesús a esa mujer? Yo no te condeno. Yo no te condeno. Vete y no lo hagas más. ¿Usted cree que lo iba a volver a hacer esa mujer? Estuvo al borde de la muerte. Esto, mis hermanos, que la conciencia a nosotros nos dicte un juicio hacia nosotros, debe de ser un temor de todos los días. Lo vemos desde el inicio, desde la Biblia en Génesis, cuando el hombre peca, ¿qué es lo que hace? Se avergüenza. Se avergüenza. Dios no le ha dicho nada todavía, pero él ya está tomando medidas de precaución porque sabe que ha hecho lo malo ante Dios. Esa es la conciencia que nos va a acompañar hasta la eternidad. Y es tremendo, mis hermanos, es tremendo cuando eso llega a nuestra vida. Y el temor a Dios, mis hermanos, nos confronta, nos topa la pared, como se dice en salvadoreño, y te tiene ahí. Vea lo que cuando nosotros vemos en el Salmo 51, David le pasa una experiencia. Salmo 51, veamos el Salmo 51. Ahí David está llorando delante de Dios, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra. Está mal, ¿por qué? Porque él también había cometido un pecado grande y él sabe lo que le toca. Esto debe de estar en nosotros. 2. Lávame más y más mi maldad y límpiame. Esto es lo que tenemos que hacer hoy nosotros. En la posición que tenía David y reconocer, quizás usted me diga: no, yo no he cometido el adulterio de David ni de la mujer. Pero sí tenemos fallas. Sí tenemos errores. Sí nos hemos equivocado en la vida. Sí necesitamos venir delante de Dios. Sí necesitamos, mi hermano. 3. Porque yo reconozco mis rebeliones. Esto debemos hacer. Y mi pecado está siempre el arrepentimiento. Reconocer que vivimos en un mundo lleno de maldad. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para
que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y aquí, y comienza. Él se examina, mis hermanos. David se examina y ve su pasado, ve todo su historial. Pero hay una cosa importante. Siga. Y en pecado me concibió mi madre. Y aquí tú amas la verdad. Ajá. ¿A dónde? La sinceridad que debemos de tener delante de Dios. No, es que al pastor le podemos pintar una historia a nuestro favor. A la gente le podemos contar una historia a nuestro favor. Pero a Dios y a nosotros mismos. Ahí no hay engaño, ¿no? Y eso es lo que David hace. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender. Siete. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos. Lo que le decía al inicio, cuando hacemos algo que ante Dios está mal y viene ese sentir en nosotros y nuestros huesos, nuestro interior son sacudidos, abatidos, nos sentimos mal y usted va a ver esa desesperación a veces de la gente y no tiene paz interna. Camina y anda desesperado, angustiado. ¿Por qué? Porque hay algo en sí que no está bien delante de Dios. Y eso es lo que David está haciendo. Siga 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en nosotros un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No. Acá quería llegar. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Cuando a Saúl le fue quitado el espíritu de Jehová, dice que vino un espíritu que lo perturbaba. Y esa perturbación interna, mis hermanos, va a dañar, va a destruir tu relación con Dios. Y tú no tienes paz interna. Cuando pecamos, debemos sentir esa falla. Y volvernos a Dios antes de que sea demasiado tarde. Yo no puedo permitirme de perder mi relación con Dios. Eso es lo que David hace. Eso es lo que David está preocupado, que no quiere perder su relación con el Espíritu de Dios, que es el que nos va a ayudar a salir vencedores. Así es que, mis hermanos, ¿cómo está nuestra conciencia? ¿Cómo estamos delante de Dios y cómo estamos nosotros mismos? Que la gente diga lo que diga a nuestro alrededor, pero examinémonos nosotros cómo estamos delante de Dios. Póngase de pie. Termino acá. Primera de Pedro 3, 14, 16. Estamos en un tiempo de gracia, mis hermanos, donde Dios nos sigue dando oportunidades. Oportunidades de que nos volvamos a Él, de que tengamos una buena relación con Él. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia. O sea,
Pueden hablar, le dije, en mal de nosotros. Pueden decir muchas cosas, acusarnos. Pero si nosotros estamos bien delante de Dios, que hablen lo que quieran hablar, que digan lo que quieran decir. Porque dice, bienaventurados sois, por tanto no os amedrentéis, ni os, por temor de ellos, ni os. No, la mujer sí iba mal, hermano. Ella había sido encontrada en el acto. Ella sí iba amedrentada. Ella sí iba perturbada. Ella no salió corriendo delante del Señor y le dijo, Señor, estos hombres son falsos, me vienen acusando de algo que yo no he hecho. No, ella no habló hasta que el Señor le dirigió la palabra. Pero nosotros, si vivimos haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer y vivimos en justicia, somos justos, no nos amedrentemos. Van a hablar de nosotros, van a decir lo que quieran, pero yo voy delante de Dios y le digo, Señor, están hablando de mí, yo no me voy a defender. No os conturbéis. 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Por mucho que hablen de nosotros, démosle la gloria y la honra y la alabanza a Dios. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande en razón de la esperanza que hay en vosotros. Teniendo buena conciencia. Teniendo buena conciencia. Que lo vayan a tomar a usted, le digan, bien, que te voy a llevar a la oficina del pastor. Vamos. No tengo nada. No tengo nada de qué ser acusado. No, es que vamos. Y delante del pastor decimos, pastor, esto sucede, es así, así. Ok. Yo saldré de ahí tranquilo, sin problemas. ¿Por qué? Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Este debe de ser siempre nuestro deber, nuestro propósito. Conducirnos bien toda la vida. Esto nos va a ayudar, mis hermanos, porque estamos viviendo en los últimos tiempos y se van a levantar tantas cosas en contra de la iglesia, en contra de nosotros. Nos van a acusar, van a querer decir falsos testimonios delante de las autoridades, donde quiera que estemos, van a querer contaminarnos. Pero si yo estoy bien, yo no debo de cambiar mi opinión. Solo debo de saber que Él es mi Salvador, que Él es mi protector, Él es mi defensor, Él es mi juez. Que mi conciencia esté bien. Amén. Llévese esta palabra en su espíritu. Donde quiera que usted vaya, que esa conciencia sea su espejo, donde usted se pueda reflejar al final del día. Así como salí de casa, así vengo, sin mancha. Gracias, Señor, porque no me contaminó el mundo, porque no dañé a nadie. Regresé, hice mi trabajo, hice mis funciones, cuidé mi familia,
cuidé el ministerio que tú me has dado en las manos, Señor. Gracias, gracias, Señor. Y vivir en esa relación con Dios. Que se levanten fariseos, escribas queriendo acusarnos. Yo sé cómo estoy delante de Dios y cómo estoy delante de mí mismo. Amén. Cierre sus ojos. Le decimos: Padre, te damos gracias. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Señor, hoy tomamos de ejemplo esa mujer. Una mujer que fue llevada delante de ti, Señor, para ser acusada. Fue confrontada por su pecado, Señor, por su falta. Amado Dios, así hemos venido hoy, Señor, pero no ante las leyes humanas, sino que delante de ti nos presentamos nuestra conciencia, Señor, que nos examina. Y tú, oh juez justo, que conoces cómo hemos venido delante de ti. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Mi alma te alaba y te glorifica, Rey. Dígale: examíname, examíname. Y mira, Señor, si hay algo de perversidad dentro de mí. Pero hoy quiero irme, Señor, como aquella mujer volvió a su casa. Que encontró ese perdón, encontró, Dios mío, esas palabras de vida en ti. Oh, dígaselo. Dígaselo con sinceridad. Y deje que el Espíritu Santo le haga ver sus errores, sus equivocaciones. Y quita si hay en mí algo de perversidad, algo malo, algo torcido. Y quita si hay en mí algo de perversidad, algo malo, algo torcido. Examíname, 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 Señor. Dígaselo. Examíname, Dígaselo al Señor. examíname, examíname, Señor. Allí en nuestro corazón, Señor, Y quita si hay en el secreto de nuestra vida, algo de perversidad, en lo íntimo, algo malo, allí donde nadie nos ve, Señor, solo tú y yo. y quita Solo tú y yo, Señor, sabemos. algo de perversidad, Tú que conoces el secreto, algo malo, tú que conoces lo íntimo, Señor. algo torcido. Ay, Dios mío, ahí te pedimos esta preciosa mañana que quites esos malos pensamientos, esas malas actitudes que tenemos. Algo malo, algo torcido. Joven, Y lo que miras al teléfono en el secreto, en tu cuarto, algo de perversidad, lo que miras en las redes sociales, algo torcido. lo que hablas en la escuela, lo que hablas con tus compañeros, ahí donde tu conciencia te dice: esas no son palabras de un cristiano, esas no son acciones de un cristiano. Allí, padre de familia, Examíname, allí, esposo,
que maltratas a tu esposa en el secreto, que recibe de ti solo ofensas. Allí, mujer, ahí donde la conciencia te dice que deben de mejorar en las áreas de tu vida, dile: Señor, perdóname y ayúdame a ser mejor. Ayúdame a ser mejor, Señor. Yo sé que contigo lo podemos lograr, Jesús. Queremos ser mejores. Queremos ser mejores. Y quita de mí, Señor, toda esa perversidad, todo eso oculto, todo eso que tenemos a escondidas, esos malos pensamientos, esas acusaciones que hacemos, Señor, esas ofensas que hacemos, Jesús. No queremos ser esos escribas, no queremos ser esos fariseos. No queremos tener las piedras listas, Señor. Pueden servir para nosotros mismos. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a poner la mirada en ti, Jesús, a ser mejores cada día. Te lo pedimos esta preciosa mañana. Te lo pedimos, poderoso Dios, que tomes